Bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a Iglesia El Río. Jesús dijo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que hoy estemos juntos para amar a Dios y escuchar su palabra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo mediante las redes sociales. En Facebook como Iglesia El Río. En Instagram como Iglesia-el-Río. Y en YouTube como El Río Vive. Si querés visitarnos, podés hacerlo los domingos a las 10:30 de la mañana en la calle Mitre 1109. Lo más importante, no cambia. La iglesia no para. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a la Iglesia El Río. Feliz año 2021. Qué lindo que es estar juntos hoy. Primer domingo del mes de enero. Primer domingo de este año que Dios nos regala para que podamos escribir historia. Para que Dios en su amor pueda ayudarnos y enseñarnos a vivir cada día de este año 2021 de una manera diferente, de una manera puesta los ojos
en Dios, puesta los ojos en Jesús, que es nuestra esperanza. Queremos darte la bienvenida a la iglesia, queremos darte la bienvenida a estar juntos aquí haciendo iglesia de una manera diferente, haciendo iglesia para amar a Dios por sobre todas las cosas, para exaltar su nombre en alto en este primer domingo y en todos los domingos de este año 2021. Él es nuestra razón de existir. Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, a quien honramos y a quien damos toda la gloria y todo el honor. También estamos juntos porque queremos crecer en la fe de Jesucristo. Queremos nutrir nuestra alma y nuestro espíritu de la palabra de Dios. Queremos que nuestra fe vaya de aumento, vaya creciendo. Si es pequeña como una semilla de mostaza, que este año el Señor pueda hacer crecer esa semilla como un árbol gigante. Que en este año y mientras crecemos en nuestra fe, podamos estar cada día más cerca de nuestro Señor y Salvador. Qué hermoso que es estar juntos hoy. Y quería compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 9, que dice así: Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es palabra de Dios y bendecimos el nombre del Señor en este día. Qué hermosa palabra para que podamos comenzar este año. Dios hablando a tu vida, Dios hablando a mi vida, diciéndonos que seamos fuertes y que seamos valientes. Durante la semana pasada en las redes sociales, en la televisión, había distintas publicidades, ¿no? De que comenzábamos un año nuevo. Y muchos de nosotros pensábamos o creíamos que cuando amaneciéramos el 1 de enero ya las preocupaciones no iban a estar, ya el coronavirus no iba a estar, ya la economía iba a estar mucho mejor, pero todo sigue igual. Lo diferente que debe de seguir en estos días del año es los planes y proyectos, metas que tenemos en nuestro corazón. Cuando terminamos el año, nuestra relación con Dios era hermosa. Y ahora cuando comenzamos el año, nuestra relación de Dios debe ser aún más hermosa. Debemos de anhelar cada día estar más cerca del Señor y debemos de anhelar en estos primeros días del año a soñar, a tener proyectos, a tener planes, a tener sueños, a pesar de que la realidad de nuestro entorno sea la misma. Y es por eso que Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros planes, nuestros proyectos nuevos, que conoce el deseo más profundo que hay allí adentro, Él quiere decirnos por medio de su palabra que seamos fuertes y que seamos valientes para poder llegar a la meta, para poder prepararnos, para poder llegar a cumplir nuestros sueños y poder llegar a concretar los planes preciosos que seguramente Dios ha puesto en tu corazón. Sé fuerte y valiente, dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Dios le encanta y le gusta que vos tengas planes nuevos y proyectos nuevos. Y dice aquí que si somos fuertes y si somos valientes, nos va a ir
bien en este nuevo año. Amén. Nos va a ir bien en el trabajo que tenés, nos va a ir bien en el estudio que tenés. A lo mejor querés comenzar una carrera nueva, querés comenzar a estudiar, a lo mejor querés terminar el secundario, a lo mejor querés terminar el primario, si sos un niño que nos estás viendo allí, querés pasar de grado. Son todos sueños preciosos que Dios quiere que tengamos, pero para eso debemos de ser fuertes, mi amigo y mi amiga, y valientes, fuerte y valiente, porque el entorno que tenemos a nuestro alrededor puede ser bueno, pero también puede no ser tan bueno y tener algunas dificultades y tormentas alrededor. No miremos el entorno, miremos la palabra de Dios, miremos que Dios nos anima a ser valientes. El versículo 8 dice: estudia constantemente la palabra de Dios, estudia y medita. Que podamos comenzar este año leyendo la Biblia. A lo mejor nunca lo hiciste antes, a lo mejor no sabes cómo leer la Biblia. Te animo a que sea una meta en este nuevo año, que puedas aprender a leer la Biblia, que puedas completar un libro de la Biblia, que puedas leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis si nunca lo hiciste. Un desafío hermoso para tu vida, porque si estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, dice el versículo 8, prosperarás y te irá bien. Dios desea prosperarnos en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero también en nuestra economía. Y aquí Dios nos promete que si estudiamos la palabra de Dios, si la leemos, si la meditamos día tras día, vamos a prosperar y vamos a estar bien. Qué hermosa promesa de Dios para comenzar este nuevo año. Te animo a que leas el libro de Juan, si no lo leíste nunca. Te animo a que leas los evangelios. Te animo a que leas el libro de Proverbios, los Salmos, si nunca lo hiciste. Día a día, estudia y medita la palabra de Dios. Entonces prosperarás y te irá bien. Y para finalizar, el versículo 9 dice: no tengas miedo ni te desanimes. Amén. Hemos pasado un año, el 2020, donde Dios nos enseñó a no tener miedo. De la misma manera, comencemos este año 2021 fortalecidos en Él, puesto nuestros ojos en Jesucristo, confiando que el Espíritu Santo está a nuestro lado y que Dios el Todopoderoso con sus alas nos va a proteger y nos va a cuidar de todo mal. Amén. No temas ni tengas miedo, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Que este primer domingo del año puedas tener la seguridad completa de que Dios estará contigo cada día de este año, que Dios anhela ser tu amigo, que Dios anhela cada día hablarte, cada día estar allí conversando contigo. Dios anhela bendecirte, Dios anhela prosperarte, Dios anhela darte la valentía que a lo mejor necesitas, la fortaleza que a lo mejor necesitas. Dios anhela darte sueños y proyectos y darte también la inteligencia y la sabiduría para que puedas llegar al finalizar el año diciendo: pude hacer y pude completar mis sueños y proyectos gracias a que Dios ha estado conmigo cumpliendo la promesa de su palabra de Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Qué lindo es compartir contigo esta palabra, qué lindo compartir este domingo junto a ustedes, haciendo iglesia juntos. Que Dios te bendiga, que tengas una semana victoriosa, una semana preciosa en Dios. Mando un beso y un abrazo grande a cada uno. Y ahora quiero dejar con ustedes al pastor Carlos Miranda. Gracias André, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Feliz año nuevo, un año más. Qué bueno. Queridos amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Es un placer poder estar juntos en esta transmisión, sabiendo de que Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a traer esa palabra precisa, esa palabra justa
que necesitamos cada uno de nosotros. Gracias por estar conectados en esta hora, gracias por estar allí en familia, con amigos, recibiendo esta transmisión. Y vaya si este año ha sido un año duro, un año difícil, pero ya hemos superado el año 2020 y sabemos que si nos aferramos a Dios, si nos tomamos de su mano, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, con nuestra familia, con nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Saludo a todos aquellos que están conectados por primera vez. Dios los bendiga. Qué placer poder compartir este tiempo con ustedes, compartir la palabra de Dios que es tan importante con ustedes. Amén. Así que nos preparamos para recibir, sacamos toda distracción de nuestras vidas, sacamos toda cosa que nos quiera sacar del enfoque que Dios nos quiere dar en esta jornada, y quiero que nos preparemos porque ciertamente hay una bendición grande para cada uno de nosotros. Amén. Espero que hayan comenzado el año nuevo de la mejor manera. Nosotros lo hicimos en familia, lo hicimos en paz, con alegría, conversando, riéndonos y sobre todo buscando hacia el futuro, proyectándonos, ¿no es cierto?, hacia lo que Dios quiere darnos, y no solamente a nosotros, sino también a ustedes, como familia de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Por eso es tan importante que podamos, ¿no es cierto?, poner nuestra fe, nuestra confianza en este año tan especial que hemos comenzado. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que hemos terminado la última reunión del año pasado, la serie acerca de la bendición. Y hoy yo quiero hablar acerca de cómo vamos a hacer en este 2021 para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es una de las claves que Dios nos ha dado para tener éxito en nuestra vida. Si nosotros aprendemos a escuchar su voz, vamos a tener ventaja sobre otras personas, vamos a tener ventaja sobre el enemigo. Dios nos va a mostrar el camino. Cuando alguien aprende a escuchar la voz de Dios claramente en su corazón, en su mente, en su alma, entonces esa persona sabe cuál es el rumbo a tomar. Yo no sé si a vos te pasó, yo creo que sí, a todos nos pasa. Llegamos a momentos donde hay cruce de caminos, ¿no? Llegamos a esas encrucijadas de la vida que no sabemos qué camino tomar, no sabemos cómo continuar. Bueno, escuchar la voz de Dios es la mejor manera que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para seguir el camino correcto. La mayoría de la gente que no sabe escuchar la voz de Dios vive una vida a tientas. Es como aquel que puede ver apenas, pero no ve completamente todas las cosas. Bueno, cuando nosotros tenemos esa habilidad, esa capacidad, que también la tenemos que entrenar, si bien es dada por Dios, la tenemos que entrenar, ¿no es cierto? Entonces vamos a vivir una vida de mayor certeza, una vida con mayores claridades, una vida sin tantos yerros en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestras cosas. Como pastor tuyo, yo deseo, anhelo de todo corazón que seamos una iglesia de gente que escucha la voz de Dios en todas las cosas, en las pequeñas cosas, en las cosas grandes, en las cosas importantes, pero también, ¿por qué no?, en aquellas cosas que no parecen tan importantes, pero que también necesitamos oír imperiosamente la voz del Señor en nuestras vidas. Entonces yo he separado algunos pasajes de la Escritura y quiero comenzar en el libro de los Hechos, capítulo 7. Es la historia de Moisés. Moisés había vivido muchos años apartado en el desierto, pero un día, dice la Biblia, se le aparece el Señor en la forma de un ángel, el ángel del Señor. Y el ángel del Señor enciende con el fuego de Dios una zarza, un arbusto. El milagro era que el arbusto no se consumía, ¿no es cierto? Y esto le llamó la atención a Moisés, de tal manera que dijo, ¿cómo es posible que esta planta, que dicho sea de paso estaba seca, esté ardiendo, pero que no se consuma? Esto debe haber llevado algún tiempo para que él pueda darse cuenta
que la planta ardía, el arbusto ardía, pero no se consumía. Esto llamó tanto su atención que se acercó, pero cuando se estaba acercando, dice la Biblia, él escuchó la voz de Dios. Mire, yo les busco el relato, dice, está en el libro de Hechos, capítulo número 7, voy a empezar a leer en el versículo 31, dice, en el 30, dice, 40 años después en el desierto, que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Es palabra del Señor, es palabra de Dios. Moisés no estaba acostumbrado a esto, a escuchar la voz de Dios. Pero fue en ese preciso instante donde milagrosamente, ante una visión que Dios le da, Dios comienza a hablar a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo con él. Dios quería hacer algo con Moisés. Dios lo quería usar. Entonces, cuando Dios quiere usar a alguien, Dios va a hablar con esa persona. Muchas veces nosotros cuando hablamos de estos temas, hay personas que no entienden qué significa la voz de Dios, y mucho menos de que un humano como nosotros pueda escuchar a Dios hablar. Cuando yo recién conocí al Señor en el año 90 y me empecé a familiarizar en la iglesia con estos términos, Dios me habló, o escuchar la voz de Dios, o cuando la gente decía, cuando Dios me habló, cuando Dios habla. Y yo decía para mis adentros, o esta gente está loca, o esta gente de verdad escucha a Dios. Y fue a través de los meses y a través del tiempo donde tuve la experiencia de poder escuchar la voz de Dios, no audiblemente, o sea, no con mis oídos, sino escuchar la impresión de Dios dentro mío, guiándome amorosamente, buscando la manera de que yo cambie algunas actitudes, de que yo cambie algunas maneras de pensar. Fue la voz de Dios que cambió la vida de Moisés, y es la voz de Dios que tiene el potencial de cambiar la vida de cualquiera de nosotros, no importa quiénes seamos y no importa en la condición en la cual estemos. Cuando Dios habla, eso tiene el poder de transformar. Cuando Dios habla al corazón de un ser humano, es el Creador el que sabe cómo esa persona está hecha, que viene con la palabra justa, que viene con la palabra que llena ese vacío que ninguna otra voz y que ninguna otra palabra puede llenar. Y así fue como Moisés empezó a escuchar a Dios. Ya uno de sus antepasados, que Dios nombra aquí, Abraham, se había entrenado en la dinámica y en el arte de escuchar la voz del Señor. Mis queridos amigos, yo les decía hace un momento como el pastor de ustedes, yo deseo que seamos una iglesia de gente que sabe escuchar la voz de Dios y que no tenga que depender de otros, que no tengamos que depender de que otro escuche a Dios por mí. Esto es muy común en algunos ámbitos y aún en algunos ámbitos del cristianismo, donde gente depende de otros para a ver qué es lo que Dios dice a través de esta otra persona. Pero la realidad es que Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere poner su voz en nuestros oídos. Dios quiere hacer que nuestro corazón lata al ritmo de la voz de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros en este año 2021 a esforzarnos, a entrenar nuestro espíritu, nuestra alma, para escuchar la voz de Dios? Esto es muy importante. Mire, es un deseo del creyente. Escuchar la voz de Dios debe ser un deseo irrenunciable, de que Dios nos hable, ese anhelo, esa pasión, de no poder continuar hacia adelante si es que Él no nos guía hacia el próximo paso. Y esto no es una señal de debilidad, ni mucho menos,
sino que es depender 100% de Él y de su Espíritu. Es allí donde las cosas se empiezan a poner claras. Es allí donde las bendiciones empiezan a venir a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por aquel que ya transitó el camino, por aquel que sabe todas las cosas. Y cuando nosotros escuchamos a Dios hablar, no hay mayor gozo que ese, porque eso fortalece nuestra relación. Eso nos da a nosotros una seguridad extra de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es tan importante que vos y yo en este año desarrollemos ese carácter, desarrollemos esa habilidad, esa capacidad de escuchar a Dios hablar. La presencia de temores en nuestras vidas, la presencia de ansiedades en nuestras vidas, son una clara demostración de que no estamos escuchando a Dios como debiéramos. Job había pasado un montón de vicisitudes, un montón de problemas, un montón de dolores personales y en la familia. Y al final de todo esto, cuando él supera la prueba, él llega a decir: antes hablaba lo que no entendías. Dice, yo de oídas había oído. O sea, en otras palabras, él dice, yo conocía de Dios, pero a través de otros. Otros eran los que me daban a mí una limosna de Dios. Pero Job dice, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio de la dificultad, Job aprendió a escuchar la voz de Dios. Mis queridos amigos, esto es tan importante como el tener fe. Porque no basta solo con tener fe. Porque una vez que nosotros tenemos fe, debemos tener también la certeza de que Dios nos habla. Y de que nosotros somos capaces de escucharlo a Él hablar. Por eso quiero que levantes tu cabeza, levanta tu ánimo. Porque en este año 2021 yo creo que Dios va a hablarte en muchas ocasiones. Y quiero que tú prepares tu oído, prepares tu alma, prepares tu espíritu. Porque cuando Dios habla a alguien, entonces todo cambia. Mirá, como hijo de Dios, tenemos que ser mejores este año en escuchar a Dios hablar. Lo repito, como hijos e hijas de Dios, este año 2021 tenemos que ser mejores, todos nosotros, en escuchar a Dios hablar. Cuando podemos oír la voz de Dios, nuestra vida se resetea y nos dirige de manera perfecta. Es como que uno tiene la seguridad cuando lo ha escuchado de que Él no te ha abandonado. Entonces nuestra vida se resetea. Lo que estaba mal empieza a corregirse. Lo que estaba bien se empieza a potenciar. Donde había tristeza entra el gozo. Ese es un reseteo de nuestra vida. Donde había dolor viene, dice la Biblia, un óleo, un aceite de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la voz de Dios. Y aún podemos estar viviendo un tormento, un tiempo de tormenta, un tiempo de dolor como lo estaba viviendo Job. Pero aún allí, cuando escuchamos a Dios hablar, tenemos la seguridad de que Él nos va a sacar de esa situación. Porque generalmente cuando Él habla en medio de una tormenta, lo primero que dice es darnos la seguridad de que nos va a sacar. Y luego nos habla un montón de otras cosas, pero primero nos da la seguridad de que nos va a sacar. Y esto es lo que Dios te dice hoy. De que Él quiere sacarte de cualquier tormenta, cualquier necesidad en la cual estás. Él anhela, Él desea que vos abras tus oídos y que permitas que la voz de Dios penetre en tu ser, penetre en tu corazón, penetre en tu alma que tal vez está abatida por un sinfín de cosas. Pero Él en este año quiere hablar a nuestras vidas. Escucha bien esto. Oír su voz no es un lujo de algunos elegidos, sino que debiera ser el pan diario de todos nosotros que somos hijos de Dios. En la antigüedad, hace mucho tiempo, se creía que solamente había unos escogidos que podían escuchar de Dios. Y ellos eran los que se habían tomado la atribución de distribuir la palabra de Dios al pueblo. La leían ellos,
escuchaban a Dios y luego le daban como migajas al pueblo. Y el pueblo, como pequeños polluelos, debía alimentarse de solamente migajas, de todo lo que Dios había hablado para ellos. Solo se le concedía un poco. Déjame voltear este mito en el día de hoy. Dios no solamente habla a algunos elegidos. Nunca creas eso. Si sos un hijo o una hija de Dios, Dios quiere hablarte. Dios quiere traer una palabra a tu corazón. Si todavía no le has recibido como tu Señor, aún así Dios quiere hablarte. No importa quién sos. No importa la condición en la cual hoy me estás escuchando. La voz de Dios quiere resonar dentro tuyo. Esto es muy importante. Por eso no debemos creer que nosotros estamos ajenos a lo que Dios habla o a lo que Dios quiere hablar. En el libro de Isaías, capítulo 55, hay un pasaje que me encanta. Isaías 55, versículo número 3, dice así, es Dios el que habla. Escucha bien, dice, vengan a mí con los oídos abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Es palabra de Dios. Me sorprende y me gusta, me encanta este pasaje de Isaías. Porque Dios nos dice cómo acercarnos a Él. Si hay una manera, si podríamos seleccionar una manera de acercarnos a Dios este año, es así. Vengan a mí, dice Dios, con los oídos bien abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, oídos bien abiertos. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque cuántas veces las personas se acercan a Dios, sí es verdad, pero cierran sus oídos. Deuteronomio dice, si escuchares atentamente la voz del Señor, entonces vendrán estas bendiciones. Y así la palabra de Dios constantemente habla de los beneficios de escuchar a Dios. Marta y María. María se sentó a escuchar. Marta prefirió los quehaceres de la casa porque tenía esa tendencia a ser perfeccionista, lo cual no está mal, pero a la hora de escuchar a Dios tenemos que dejar todo lo otro de lado para que su voz entre a nuestros corazones. Quiero preguntarte en este día, ¿cómo estás escuchando a Dios? O capaz que la voz de Dios se acalló a tus oídos en estos últimos tiempos. Capaz que has tenido un tiempo de cuarentena, de pandemia, donde te ha sido muy difícil escuchar la voz del Señor. Bueno, quiero proponerte algo, quiero hacerte un desafío, de que juntos podamos en este 2021, en este año donde yo creo que las cosas van a cambiar profundamente, de que nosotros, vos y yo, nosotros, podamos crecer juntos en la manera en cómo lo escuchamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Dice Isaías, vengan a mí con los oídos bien abiertos, dice el Señor. Dice, escuchen y encontrarán vida. O sea, todo lo que necesitamos, sin excepción. El secreto está en escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es clave, es muy importante. Y no necesitamos ser científicos de la NASA para aprender a hacer esto. Es simple, solamente con decirle, Señor, aquí estoy. Y Dios va a venir y va a hablar. Samuel era joven y dice la Biblia que él estaba allí sirviendo al sacerdote y un día escucha que lo llaman. Entonces él va y habla con el sacerdote y le dice, sí, aquí estoy, ¿qué necesita? Y le dice, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Allí vuelve el joven y vuelve a escuchar la voz. Se vuelve a levantar y le dice, aquí estoy, ¿qué necesita? Y le dice, yo no te he llamado, vuelve a tu habitación.
Por tercera vez la voz le dice, Samuel, Samuel. Y él se levanta y viene al sacerdote y le dice, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Me está llamando. Y ahí él se da cuenta y le dice, mira, vuelve a tu habitación. Y cuando la voz vuelva a llamarte, di, Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Para Dios es tan importante que nosotros le escuchemos, porque allí está la clave de Él. Allí está la clave donde Él nos va a dar a nosotros esa guía que vos y yo estamos necesitando. Yo les conté hace un momento cómo cuando yo recién conocí al Señor, me parecía tan difícil que haya gente que pueda escuchar a Dios. Porque yo había crecido en la religión, pero nunca había escuchado estos términos. Nunca nadie me había enseñado, fue hasta que yo me encontré con Jesucristo, por su misericordia, que yo empecé a entender que hay un Dios que quiere hablar a sus hijos. Ahora, ¿cómo puedo escucharlo? Porque hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Yo te he demostrado bíblicamente que Dios quiere hablarle a sus hijos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Mira, en primer lugar, para escuchar la voz de Dios, número uno, para escuchar la voz de Dios, yo debo apagar las otras voces. Lo repito, para escuchar la voz de Dios, tengo que aprender a apagar las otras voces. Es una decisión de no seguir escuchando las voces que están a nuestro alrededor. Mire, durante el día estamos acosados por cientos de voces diferentes. Voces positivas, negativas, voces de la gente, voces de la familia, de gente que amamos, de gente que no amamos. La prensa, los medios, la música, la televisión. Estamos rodeados de voces todo el tiempo. Entonces, cuando estamos en esa gran vorágine, en ese gran bullicio, es difícil escuchar la voz de Dios. No estoy diciendo que sea imposible. Dios también habla en medio del ruido. Dios también habla en medio de la multitud. Pero es más difícil para nosotros escucharlo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a callar las voces que nos rodean. La mejor manera de hacer eso es aislándonos. No por mucho tiempo, por algunos minutos. Hacer un devocional, tener un tiempo de devoción a Dios. Buscar un lugar donde nadie nos moleste, donde nuestras llamadas telefónicas no entren, no nos alcancen, donde no tengamos, digamos, el WhatsApp, el teléfono a mano, donde nuestra mascota, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra mujer no nos puedan interrumpir. Que sea ese tiempo sagrado con Dios. Este es un año que yo pienso personalmente que requiere de eso. Yo quiero perfeccionarme en eso en este año, para poder escuchar mejor la voz de Dios, para llevar adelante no solamente mi vida, mi familia, sino la vida de la iglesia. Es muy importante, Jesús lo hacía. Jesús se apartaba cada mañana, tenía un lugar favorito, era el Monte de los Olivos, cuando estaba en esa área. Pero cuando estaba aún en otros lugares, Él tomaba una barca, se alejaba de la gente. ¿Para qué? Para callar las demás voces y poder escuchar la voz del Padre. Mis queridos amigos, esto es vital. Hay dos tipos de voces que debemos acallar. Son las voces de la distracción y la voz de la perdición. Hay una diferencia muy grande en esto. Voy a tomar nuevamente el ejemplo de Job para darte estos dos tipos de voces, la voz de la distracción y la voz de la perdición. Miren, Job, cuando empezó a sufrir catástrofes, dice la Biblia que los amigos vinieron a él. Y los amigos empezaron a culparlo a él de todo lo trágico que le estaba sucediendo. Decían, tal vez has pecado, tal vez te equivocaste, tal vez hiciste algo que no te acordás. Todas esas voces eran la voz de la carne. Yo le he llamado aquí en este mensaje las voces de la distracción. Cuando, por ejemplo, el diablo viene y quiere ponerte culpa en el corazón por algo que no has hecho. Cuando la gente te acusa de algo injustamente,
Esas voces se levantan, esas voces repercuten en tu vida, en tu mente, en tu alma. Y hay veces que es muy difícil de sacarlas, de callarlas, de apagarlas. Pero es necesario hacerlo porque todas esas voces son voces de distracción, que no permiten que vos avances, que vos camines hacia lo que Dios ha preparado para tu vida. Mis queridos amigos, es muy importante que nosotros entendamos que mientras no apaguemos las voces que nos distraen, será muy difícil escuchar claramente la voz de Dios en nuestras vidas. El segundo ejemplo son las voces de la perdición. Dice la Biblia que cuando los amigos de Job no pudieron convencerlo de pecado, vino la mujer de él. Y la mujer le dijo lo siguiente, mirá, le dice, ¿cómo vas a estar así? Deplorable, dando lástima, inservible. Y le dijo lo siguiente, le dijo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Ella sabía que si Job maldecía a Dios por todo lo que le estaba ocurriendo, entonces era el final de su vida. El diablo iba a darle la estocada final para matarlo. Sin embargo, Job supo interpretar esa voz condenatoria, esa voz de perdición, y la supo acallar para lentamente empezar a escuchar la voz de Dios. Hoy en día se levantan muchas voces de distracción, pero también se levantan muchas voces de perdición. Jóvenes que el diablo los tienta a quitarse la vida y escuchan esa voz y proceden. Hombres que escuchan la voz del diablo diciéndole, matá a tu ex mujer. Tuvimos algunos casos en estos días, los primeros casos del 2021. Luego cuando vuelven en sí se dan cuenta que han sido engañados por una fuerza de las tinieblas, pero ya es demasiado tarde. Son las voces de la perdición. Así como hay voces de distracción, también el diablo quiere que nos perdamos. Pero para escuchar a Dios, vos y yo necesitamos acallar esas voces. Necesitamos ponernos en marcha, ejercitar nuestra fe en este sentido, en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que debemos hacer es desalojar a ese sujeto que tenemos en la mente, que nos habla cotidianamente un montón de cosas que no son ciertas. Por eso, mis queridos amigos, debemos tener esa práctica. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios. Si en el 2020 has estado un poco flojo, un poco floja en cuanto a la lectura de la Biblia, es muy importante que puedas ejercitar esa lectura en este año. ¿Sabes por qué? Porque eso va a provocar que nosotros desalojemos de nuestra cabeza esas voces mentirosas que vienen a hablarnos. Debemos desconectarle la energía, debemos sacarlos de nosotros, debemos ser libres de esas voces en el nombre de Jesús. Cuando así sea, entonces vamos a empezar a escuchar la voz del Señor, hablándonos más claramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desalojamos esas voces de nuestra cabeza. Mire, debemos decir, hasta aquí han llegado sus argumentos. Yo no le voy a creer más a esas mentiras que escucho aquí adentro. Aún hay personas que piden oración porque mientras duermen son atormentados con voces que les hablan mentira. Sean libres de eso en el nombre de Jesús. Y este es el tiempo donde nosotros cambiamos esas voces por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de San Juan, capítulo 10, déjame que lo busque un ratito aquí en el Nuevo Testamento. El Evangelio según Juan, capítulo número 10, es un pasaje que a mí me encanta. Siempre que tengo oportunidad, lo leo. Y vamos a leerlo, capítulo 10, versículo número 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Amén. Déjame que te lo lea de nuevo. Dice, mis ovejas escuchan mi voz.
Dice, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para escuchar la voz de Dios correctamente, yo tengo que ser una oveja del Señor. Yo sé que hay gente que no le gusta el término o digamos, no le gusta la comparación, pero es inevitable. Dios mismo usa esta analogía para llamarnos a nosotros sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor de las ovejas. Entonces, si Él es el buen pastor de las ovejas, nosotros no podemos negarnos a ser una oveja del redil del Señor. Escúcheme bien, porque hay gente, ¿no es cierto?, que no, dice, no, yo no quiero tener mentalidad de rebaño. Bueno, esa es una cosa totalmente diferente. Pero la palabra de Dios habla que Él, siendo el buen pastor, ha constituido para sí mismo un rebaño, y ese somos nosotros, que está formado por ovejas. Estamos hablando espiritualmente. Y dice algo clave aquí el libro de Juan. Dice, las ovejas escuchan la voz del Señor. Escuchan la voz del pastor. Por eso es posible el Salmo 23, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, solamente es posible cuando yo me considero una oveja del Señor. Porque una oveja del Señor sabe escuchar la voz de Jesús. Esto es muy importante. Para eso nosotros acallamos las demás voces y dejamos que la voz del Señor nos empiece a guiar de aquí en adelante. ¿Vos querés un año 2021 bendecido? Yo sí. Y yo sé que vos también. Bueno, no hay mayor bendición que seguir la guía de Dios para nuestras vidas, viniendo a la iglesia, congregándonos, haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer, no siendo rebeldes a la visión que Dios ha entregado a la iglesia y que te ha entregado a ti mismo. Esto es muy importante, porque generalmente como Dios guía es a través de su esposa, es a través de la iglesia de Jesucristo. Y es allí también donde Él nos habla. Él nos habla en casa, en el trabajo, Él nos habla mientras nos movemos de un lugar a otro. Pero sobre todas las cosas, cuando estamos juntos, como un cuerpo, cuando le estamos alabando, cuando lo estamos bendiciendo, allí Dios trae la palabra justa, allí Dios trae la palabra que necesitamos. Y nosotros lo podemos escuchar con mayor facilidad. Mis queridos amigos, que este año 2021 esté marcado por esa capacidad en nosotros de escuchar la voz de Dios. Déjame asegurarte que vas a llegar mucho más lejos cuando lo escuchás que cuando no lo escuchás. Déjame asegurarte que vas a ser mucho más bendecido y bendecida cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Déjame asegurarte que vas a ser mucho más prosperado en todas las cosas cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Dios ya nos está hablando. Dios ya está poniendo esas semillas en forma de palabras en nuestra vida para que nosotros podamos caminar de la mejor manera. Y no solamente nos guía a nosotros, sino que a través nuestro guía a toda nuestra familia y a todos aquellos que nos quieren y nos aman. Imagínese toda tu familia escuchando la voz de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa tan preciosa! Poder decir, yo no estoy loco, yo hoy he hablado con Dios. Y no importa lo que la gente diga, vos y yo debemos tener ese hambre, ese deseo impresionante en nosotros de querer escuchar su voz en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame que ore. Un día se le presentó al Señor un hombre sordo. Y el Señor lo que hizo, puso sus dedos en los oídos, en las orejas de este hombre. Y la oración fue algo así, él dijo, Éfata,
que significa sea abierto. Y dice que desde aquel momento el hombre sordo empezó a oír. Entonces, yo quiero que suceda algo parecido hoy. Vamos a ponernos de acuerdo, tu fe, la mía, la de todos nosotros que estamos conectados, para orar a Dios y decirle, Señor, yo hoy quiero que vos me abras los oídos espirituales para oír tu voz. Esa voz que viene con misericordia, con amor, la necesito oír, la quiero oír en el nombre de Jesús. Por eso, mis queridos amigos, nos ponemos de acuerdo ahora, vos y yo, y aquellos que están allí contigo, para orar y creerle a Dios que viene un tiempo nuevo, viene un tiempo diferente, viene un tiempo donde vos y yo seremos expertos en escuchar a Dios hablar. Allí donde estás, cerrá tus ojos y oramos juntos al Señor. Padre Dios, yo bendigo cada persona que está conectada a esta transmisión. Señor, ellos están conectados no por una casualidad, no por una curiosidad, sino porque tú has hecho que esta cita divina sea una realidad. Ninguno de los que estamos escuchando esta palabra hoy estamos por casualidad o por accidente, sino que tú quisiste que nosotros escuchemos esto, porque tú nos quieres hablar, porque tú quieres darnos la palabra, tú quieres, Señor, hacernos cambiar algunas cosas, mejorar otras y añadirnos muchas otras. Por eso es tan importante, Señor, que tú nos hables en esta hora. Habla nuestras vidas, decí conmigo, Señor, habla mi vida. Habla a mi corazón, habla a mi mente en esta jornada. Yo necesito escuchar tu voz. Señor, tú sabes cuántos conflictos tengo a solucionar. Tú sabes cuántas cosas, oh Dios, estoy enfrentando. Necesito tu guía. Háblame con esa voz de amor, con esa voz de misericordia. Señor, aquí está tu siervo. Aquí está tu sierva, dispuestos a escucharte. Abre nuestros oídos en esta hora, que nuestros oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, prometemos obedecer tu palabra. No queremos ser rebeldes a lo que tú nos dices, más bien queremos ser ovejas del redil del Señor, que van al paso del Maestro. Que cuando el Maestro dice vamos, vamos. Que cuando el Maestro dice paramos, paramos. Ese es el espíritu en el cual nos queremos mover en este año 2021. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en los próximos días, habla a mi mente, a mi corazón y a mi espíritu. Yo voy a recibir tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios va a estar hablando cosas que nunca antes habíamos escuchado? Yo lo creo. Yo lo estoy pidiendo para mí. Se lo estoy pidiendo al Señor y se lo voy a pedir para vos también. Así que estemos atentos, porque Dios, como Moisés, como Abraham, como Samuel, como tantos otros, vendrá y hablará contigo en el nombre de Jesús. Queridos amigos, qué bendición que hayas estado en esta transmisión. Quiero invitarte a que cuando termine, apenas termines, puedas compartirlo con alguien, con un amigo tal vez que lo necesita. Esto no es para gente de una sola religión o de alguna religión en particular. Esta transmisión es para todo aquel que está en la búsqueda, para todo aquel que necesita escuchar de Dios. Por eso apenas termines, tomate 30 segundos, compartilo en tu muro de Facebook, compartilo con tus amigos, con algún familiar que esté pasando un problema, una dificultad. Ellos también necesitan recibir la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios que hoy estás allí conectado, que te tomaste este tiempo para recibir la palabra de Dios. Quiero que tengas la seguridad que estamos orando por ti, tanto mi esposa como yo. Estamos orando por tu vida, por tu bienestar, por tu vida espiritual, como ella dijo hace un rato, para que puedas crecer en las cosas de la fe, crecer en las cosas de Dios, como nunca antes has crecido
en este año 2021. Les mando un abrazo fraterno, un abrazo del corazón. Les amamos, estamos orando por ustedes. Deseamos que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Me has enseñado